Tomochic, capítulo 11. Al día siguiente, el toque de Diana le despertó de un sueño inquieto y malsano. Sentía horrible pesadez en su cerebro y su cuerpo todo dolorido, en tanto que a su garganta la abrazaba una sed angustiosa. Al incorporarse, aquella sensación insoportable se acentuó notablemente, pero el corneta, que ya tocaba lista, le hizo comprender que era preciso ir a pasarla como todos al frente de su compañía. Había dormido sobre su capote, en un suelo frío y duro, al pie de un árbol, cuyas raíces salientes le habían maltratado mucho. Apenas pudo estirar las piernas. Hizo a un lado el cobertor y, como estaba vestido, se puso violentamente el capote y el kepis, y corrió a colocarse al frente de su compañía, en el momento en que el sargento primero daba parte a los oficiales de las novedades ocurridas. ¿Y el subteniente Miguel Mercado no puede venir todavía?, preguntó el capitán impaciente y colérico a un teniente. «Presente, mi capitán», contestó Miguel acercándose. «Sí, a buena hora llega usted, amigo, ya que se pasó lista». Quedó aterrado y, viendo a todos sus compañeros muy cumplidos levantarse, se asombró que fuesen los mismos que en la noche hubiera visto en el desenfreno de la orgía, porque ya iba recordando todo lo que había pasado. Después de la lista, desfiló su compañía al rancho, ante el caldero de café humeante. Los oficiales al lado del capitán observaban el reparto. Mercado se puso sus guantes de lana, se caló la capucha y, aterido por el frío de la madrugada, reflexionó, en pie, apoyado en su carabina. Se acordó de Julia, desconfiada, abriéndole la puerta, semidesnuda, luego ella suplicante, él brutal y, oh menguado, miserable, recordaba aquella posesión por la fuerza, la pobre con lágrimas en los ojos, cediendo a su infortunio de mujer. Le había dicho que saldrían a las 5 de la mañana para Tomochic y, con ese motivo, con voz débil, para no despertar a la vieja Mariana, le había contado su historia, la abyección y embrutecimiento de su padre, proclamado santo por un cabecilla audaz y ambicioso, fanatizando un pueblo ignorante pero altanero y noble que desafiaba obstinado a las fuerzas federales. Cuando se dieron el último abrazo y el último beso, el más dulce y el más amargo, se citaron para el pueblo, fuera cual fuese el resultado de la campaña. Y aquella escena extraña de amor en la oscuridad de la guarida del oso, la posesión de su hembra en el mismo lecho del monstruo, volvía a surgir en su cerebro con detalles precisos, en tanto que presenciaba el reparto del café a la tropa que desfilaba lentamente ante los calderos. ¿Sería cierto? ¿Aquel hombre terrible habría podido emprender la marcha tan temprano después de aquella noche báquica? Fue lo que quiso saber, y cuando se dio permiso a los oficiales francos para retirarse, se lanzó a la casucha, la encontró cerrada. De los animales que había en el corralito que quedaba a un lado, solo encontró una burra vieja y flaca, con la cabeza gacha, inmóvil y tristona. Volvió al campamento, triste y aniquilado por el horrible malestar que sucede a las noches de crápula. Trató de tomar algún alimento y no pudo. Sintió náuseas atroces y, desfallecido, fue a sentarse en un extremo solitario de la alameda, evocando obstinadamente la noche anterior, estremeciéndose cada vez que pensaba en Julia, primera mujer casta que había poseído. Gran movimiento reinaba en torno suyo. Las mujeres deprisa iban y venían cargadas de tortillas, pan, queso, carne y chorizos. Y otras, las que no se atrevían a seguir la marcha hacia el enemigo, se retiraban tristes y llorosas con la incertidumbre de la suerte de sus hombres. La marcha debía emprenderse a las 3 de la tarde. A las 12:30 se dio el primer toque. Los soldados, uniformados de paño azul, hicieron sus maletas, en tanto que también los oficiales sujetaban a los kepis los paños de sol o empacaban sus provisiones de boca, sabiendo que en todo el trayecto de la sierra no hallarían ningún alimento.
Algunos soldados del quinto regimiento llevaron a la alameda los flacos y mustios caballos de los oficiales, quienes empezaron a colocar sus maletas y carabinas, fajándose las cananas que contenían 100 cartuchos cada una. Por fin, a las 3 de la tarde, con un magnífico sol, desfilaron las compañías. Los soldados atravesaron el río con los pantalones arremangados y en la ribera opuesta, haciendo por el flanco izquierdo alto, esperaron el resto de la fuerza que se les incorporó a poco, fraccionándose todos en 3 columnas. La primera estaba compuesta de la segunda compañía del 9º y una sección de seguridad pública del Estado. La segunda de la cuarta de ese batallón y una sección del 11º. Y la tercera de 20 jinetes del quinto regimiento y de los auxiliares reclutados accidentalmente de los pueblos de la comarca, los cuales iban con trajes de paisano, debiendo llevar como distintivo una ancha cinta roja. Entre la primera y segunda columna marchaba la pieza sobre 2 mulas, en suma 500 hombres. El general José María Rangel, seguido de su Estado Mayor y de algunos amigos de confianza de ese jefe, pasó a caballo ante la fuerza que le hizo los hombres de ordenanza. Después hubo que esperar que viniese el general en jefe Rosendo Márquez, quien ordenó inmediatamente se rompiese la marcha por el orden de las columnas. Y principió la ascensión lenta hacia el oeste, trepando las primeras lomas de la sierra, dejando en el fondo a Guerrero, cuyas casas blanqueaban a la orilla del río que serpenteaba incendiado por los últimos rayos del sol. Era aquella en verdad una tarde espléndida, empapada en luz. Al este el río reverberaba y al oeste el camino subía entre un terreno rojizo cubierto de espesísimas malezas. Una nube de polvo circuía a la columna a cuyo frente empezaron a alzarse los inmensos bosques de la Sierra Madre. Miguel se puso en pie sobre los estribos de su montura y miró hacia atrás. Aún se veía la casa de Julia. Luego todo desapareció tras las primeras asperezas del monte, que al fin mostró sus grandezas graníticas vestidas soberbiamente con la regia majestad de la selva, cuyos pinares inmensos, al sentir las ráfagas frías de la noche que ascendía, entonaban el himno melancólico del crepúsculo. El joven subteniente quedó absorto ante la belleza de paisajes grandiosos nunca vistos por él, y muchas veces tuvo que ser reprendido por adelantarse a su puesto, abandonando la brida al caballo que subía tropezando por el sendero áspero y pedregoso. El viento fresco de la tarde le reanimó, y ya sereno se entregó a la voluptuosidad de una marcha lenta, al borde de los precipicios, por donde trabajosamente y en cierto natural desorden pasaba la columna. La enorme masa de las rocas inclinadas sobre profundos abismos y cubiertas de gigantescos pinos en las estrechas veredas por las que se avanzaba, inspirábale una admiración terrorífica. Se acampó en el punto la generala, a solo 3 leguas de Guerrero, en un terreno a propósito para la instalación de la fuerza. Esa noche hubo alguna animación. Se encendieron las fogatas cuyas rojas llamaradas iluminaron a trechos las tinieblas, y haciendo proyectar a los enormes pinos sombras extrañas, dieron un aspecto muy pintoresco al campamento. El 18 de octubre la marcha tuvo que principiar muy entrado el día, a causa de un incidente curioso. La caballada del quinto regimiento, relativamente cercana a sus cuadras en Guerrero, burlando la vigilancia de la tropa en tropel y a galope, la emprendió por el camino recorrido en el día hasta llegar a inmediaciones del pueblo, de donde la hicieron volver. Ese fue un día alegre para el espíritu regularmente triste del joven oficial, y era que encontraba verdadera fruición en aquella naturaleza ruda y vigorosa de la sierra. Se abandonó a una meditación dulce y tranquila que le quitó los temores del porvenir en el que tuvo confianza. ¿Por qué había de morir tan joven, cuando aún podía hacer mucho y ser útil y luchar por la existencia y experimentar los goces supremos del triunfo?
Saludable reacción se verificaba en él. Tenía el presentimiento de asistir a un drama terrible que templaría su ser con sus escenas conmovedoras que no olvidaría jamás, y cuyo recuerdo le fortalecería en las horas críticas de la vida. El prodigioso espectáculo de la Sierra Madre se desarrollaba lentamente. A veces era la subida penosísima por agrias cuestas, dejando a los flancos negros abismos que causaban vértigo. A veces el descenso atrevido por pendientes cortadas casi a pico, o si no, la marcha en una fila, soldado tras soldado, por desfiladeros estrechísimos, largos cañones en el fondo de dos formidables paredes. Miguel, aterrado, se preguntaba, ¿por qué no los aniquilaba el enemigo en aquellos lugares donde 10 hombres podrían destrozar desde una división hasta un cuerpo de ejército? En efecto, el enemigo que iban a combatir, conocedor perfecto de aquellas montañas, ¿por qué no los sorprendía cuando, diseminados hasta en un espacio de 1 legua, se arrastraban en el fondo de los barrancos en un terreno guijarroso y abrupto? No se necesitaba mucha audacia para eso, pero se sabía de fijo que los valientes de Tomochic esperaban en su propia casa la agresión, repugnándoles salir de su sagrada tierra donde tenían la conciencia de ser invencibles. Por lo tanto, muy pocas precauciones se tomaban. A veces los nacionales eran destacados a los flancos, por donde trepaban con facilidad para explorar el terreno, pero era evidente que en caso de ataque solo habrían sido los fatídicos anunciadores de la catástrofe. A la 1 de la tarde se hizo alto en Peña Agujerada, donde, matada una res, se repartió carne y harina para todo alimento del día a la tropa. A las 4, la columna prosiguió la jornada, que no se pudo rendir sino hasta las 11 de la noche, atravesando varias veces el río. Aquella caminata nocturna tan atrevida en las tinieblas produjo terrible impresión en el ánimo de Miguel. Había que marchar casi a tientas entre los pinos y las rocas agigantadas por la sombra. Los soldados, agobiados de fatiga, cargando la maleta y municiones, destrozados los pies por la viva roca por la que caminaban, seguían silenciosamente en las tinieblas pavorosas, tropezando y cayendo. El fondo de los precipicios tomaba en la sombra proporciones ingerentes, cuando se escuchaba el medroso rumor del agua de los ríos o arroyos. Los caballos del 5º regimiento y de los oficiales avanzaban con los ojos fosforescentes, espantados, marchando abandonados a su propio instinto, resistiéndose a pasar el río, resoplando ruidosamente y produciendo bajo sus cascos una explosión de chispas. Llegaron a Río Verde, donde se instaló con grandes precauciones el campamento. Se había recorrido más de la mitad del camino y se dictaron más serias providencias, estableciéndose algunas avanzadas, en una de las cuales fue nombrado de guardia Miguel, por lo cual le fue imposible dormir. Sobresaltado, estuvo paseando toda la noche, carabina en mano, recorriendo los puestos, temiendo una sorpresa y abriendo los ojos espantado ante la negrura de la noche. Al día siguiente, todos los paisanos o militares no uniformados ataron por orden del general grandes cintas rojas a sus sombreros para no ser confundidos en el combate. A los oficiales se les obligó a quitar las espiguillas e insignias de sus uniformes. Se trataba de esta manera de evitar ser los principales blancos del enemigo, el que, como ya sabían, cazaba inexorablemente a los oficiales y jefes, distinguiéndoles perfectamente entre la tropa. La jornada del 19 fue muy corta, de Río Verde a Las Juntas, 3 horas de marcha, a 2 leguas solamente de Tomochic frente al enemigo. Esa jornada, muy breve en verdad, pero pesadísima por ser toda una gran ascensión en caminata, por no encontrarse agua en todo el trayecto y no haber los alimentos suficientes, fatigó demasiado a la fuerza. La víspera del ataque. Al fin llegaban. El día de mañana continuaremos con el capítulo 12 de la novela Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!